Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video les voy a explicar cómo hacer uso del datasheet de un componente específico para poder realizar el diseño técnico. Para ello vamos a valernos del datasheet de un componente específico, en este caso el MOC 3021, y les voy a ir diseñando en función a la información técnica y funcional de este dispositivo. Vamos a ir diseñando paso a paso la parte técnica, es decir, la parte práctica de este componente. Vamos a ver la parte técnica a nivel de datasheet, los componentes y las funciones más importantes de este MOC 3021, y lo más importante en esta parte, en la parte teórica, les voy a explicar paso a paso. Vamos a ver los valores de los voltajes y asimismo de las corrientes necesarias para poder polarizar adecuadamente este dispositivo. Y lo más importante aquí es que vamos a comprobar si la teoría es igual a la práctica. Empecemos entonces. PCBWay es la más grande empresa china del mundo, fabricante de circuitos impresos o PCB para la electrónica. El acabado de sus productos son de muy buena calidad y a un muy bajo costo. Puedes darte la oportunidad de realizar tus próximos proyectos de electrónica gracias a PCBWay. Bien, nuevamente con ustedes vamos a empezar este interesante video de este año 2020, con un proyecto de electrónica en el cual vamos a explicarles cómo polarizar adecuadamente un dispositivo, un octocoplador, en este caso el MOC 3021. Este es un circuito que ya lo hemos analizado en uno de los proyectos que hice en PCBWay el año pasado, en el 2019, acerca del relay de estado sólido. No voy a entrar en detalles técnicos de esto porque ya lo hemos visto en el video anterior. Voy a dejar en las tarjetas, en la parte superior derecha, y en la descripción de este video el enlace para que lo lleve a ese video del relay de estado sólido, pero aquí me interesa es cómo poder analizar y diseñar la parte del control electrónico para poder activar el relay. Y para ello vamos a hablar ampliamente el día de hoy en este video acerca del MOC 3021. Y para poder hablar del MOC 3021, este octocoplador que permite incluso un aislamiento galvánico, tenemos que ir obviamente a los fundamentos técnicos, es decir, a la base, a la parte teórica y al datasheet. Para ello me descargué un pequeño datasheet de internet que lo pueden descargar sin ningún problema en internet, y se trata de un dispositivo de Motorola de la serie MOC 3020 que incluye el MOC 3021, el 3022 y el 3023. Es un dispositivo Dual Inline Package de 6 pines e incluye internamente un pequeño fotodiodo y un dispositivo bilateral de silicio, un TRIAC. Vamos a hablar de él ampliamente el día de hoy, y para ello estamos viendo el datasheet en donde nos indica que se trata que la serie MOC 3020 consiste de diodos emisores infrarrojo de arsenuro de galio. Este diodo, el diodo emisor de infrarrojo, es de arsenuro de galio, que es un tipo de semiconductor, que vamos a hablarlo después en otro video, el mismo que está acoplado ópticamente a un switch bilateral de silicio. Estamos hablando de un TRIAC que permite la comunicación en un sentido u otro de un material de silicio. Las aplicaciones recomendadas según el datasheet es en aplicaciones de corriente alterna Rothschild Square de 115 a 240 voltios, es decir, para aplicaciones que requieren corriente alterna entre 110 y 220 voltios. Básicamente las implementaciones se realizan recomendadas sobre el control de solenoides y válvulas, el control de lámparas de balastro, para poder interconectar o interfaciar microprocesadores y periféricos en corriente alterna, el control de motores, los power switch de corriente alterna estáticos, los relay de estado sólido, que es justamente lo que vimos en el proyecto que les estoy indicando. Este es un relay de estado sólido que lo vimos ampliamente en un proyecto con PCBWay, y otra de las aplicaciones recomendadas son los dimmers, las lámparas dimmer incandescentes. Dentro de las características importantes que hay que tener en cuenta cuando leemos un datasheet, el tema importante aquí es conocer los valores y los valores reales. Si no conocemos los valores reales de cualquier componente y no sabemos leer el datasheet, estamos de más. Pues voy a hacer después un video de cómo enseñarles a leer de manera adecuada el datasheet o la hoja de datos de un componente electrónico, sobre todo de un componente semiconductor. Para este caso vamos a ver el datasheet del MOC 3021 y tenemos los rangos, el símbolo, el valor y la unidad. Para el caso del diodo emisor infrarrojo, es decir, el diodo que va a emitir la señal infrarroja para que active la base, que no está incluida en este diseño del TRIAC, de este fototriac,
y active el resto, estamos hablando de este diodo emisor infrarrojo. Y los valores que tenemos que tener en cuenta, ojo con el detalle, es el voltaje inverso, determinado con el símbolo VR, y el valor está expresado en unidades, en este caso es el valor de 3 y la unidad en voltios. Es decir, el voltaje inverso máximo que puede soportar sus valores máximos a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, el voltaje inverso máximo que puede soportar el diodo emisor infrarrojo, en este caso, es de 3 voltios. Es decir, si yo polarizo, le doy un menos acá y un más acá a este diodo, el diodo va con un voltaje superior a 3 voltios, le doy 3.5, 4, 5, 10 voltios, simplemente este diodo se va a fundir o se va a quemar. Ese es por un lado, hay que tener en cuenta. Otro valor importante tener en cuenta es la corriente directa continua máxima que puede llegar a trabajar. La corriente de trabajo está determinada por esta corriente directa máxima que puede llegar continua, que puede llegar a soportar en este caso el diodo infrarrojo, y está determinado por la IFO, vendría a ser la intensidad de corriente directa forward, IF la corriente directa o forward current, IF es 60 miliamperios máximo. Hay que tratar de que la corriente que circula, en este caso la corriente del diseño que vamos a hacer, esta corriente que circula por acá no debe superar como máximo los 60 miliamperios. Sobrepasando los 60 miliamperios de trabajo, este diodo se va a fundir de igual manera, ya sea en voltaje inverso o en voltaje directo, como ya lo hemos visto. Lo ideal es que esta corriente no que sea el 50%, entre 30, incluso puede ser 10 miliamperios, según lo que estaba leyendo, para este tipo de diodo infrarrojo del control del MOC 3021. Otro detalle importante es la disipación total de potencia a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, determinada como PD. Esta disipación de potencia total máxima es de 100 miliwatts, y por cada grado centígrado, en función a este valor, puede ir soportando por cada grado centígrado. Es decir, por cada grado puede aumentar más o menos 1.33 voltios. Hay que tener en cuenta ese detalle. Por el lado del driver de salida, en este caso el TRIAC, el octocoplador está formado por dos dispositivos, el fotodiodo y el que recibe la información, en este caso el fototriac. Este fototriac tiene un voltaje de terminal de salida máximo en estado apagado, en estado off, y este voltaje máximo entre sus extremos, entre el pin 6 y 4, es 400 voltios. Si aplicamos un voltaje superior a 400 voltios, el triac se daña y obviamente el octocoplador no va a cumplir su función de trabajo como debida. En este caso, el voltaje máximo, el voltaje de la carga, en este caso es 220 voltios. Este voltaje máximo va a ir por la carga y va a ir luego por el fototriac para activar a través del DIAC la compuerta del otro TRIAC, en este caso el BT137 de 600D. Este voltaje máximo entre los extremos no debe superar los 400 voltios. O sea, trabajar con 220 voltios es más que suficiente como para que no se queme ni se destruya este dispositivo. A eso se refiere la corriente, la sobrecorriente de pico repetitivo. Ojo con el detalle, este es un tema importante, es una corriente máxima de 1 amperio. En un determinado tiempo, esta corriente puede llegar a ser superior. Si es superior a 1 amperio, este dispositivo se daña. La corriente repetitiva de pico máxima no puede superar el amperio. A eso hace referencia. También es un valor importante. La disipación total de potencia del TRIAC, en este caso es de 300 miliwatts, y a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Este valor puede subir a 4 miliwatts por cada grado centígrado. Y acá hay valores de disipación de potencia máxima, que vendría a ser la suma aproximada. Y aquí hay un valor interesante o importante que también hay que tener en cuenta, que vendría a ser la corriente inversa de pico, ¿no? Esta corriente inversa, para un voltaje inverso de 3 voltios, es decir, si no superamos los 3 voltios, la corriente máxima es de 100 microamperios, la corriente de pico inverso es 100 microamperios, y acá hay un valor importante que es el voltaje directo de trabajo del caso del diodo LED. O sea, nosotros tenemos que entregar un voltaje directo aplicado a este dispositivo, a este LED infrarrojo, que no debe superar un cierto nivel de voltaje. Es decir, el consumo de este diodo LED entre estos extremos, el voltaje que debe tener entre esos extremos,
no debe superar, en este caso, los 1.5 voltios, ¿no? Los típicos es 1.15 y lo máximo es 1.5 voltios. Eso lo vamos a ver en la práctica. Y para este voltaje de 1.5 voltios, la corriente directa es de 10 miliamperios. Como dijimos anteriormente, la corriente directa máxima es 60 miliamperios a una corriente normal que debe ser 30, 35, también puede ser incluso 10 miliamperios como lo indica acá. Después hay otros valores que no vienen al caso. Y acá hay un valor importante que es la corriente de mantenimiento en cualquier dirección. Esta corriente de mantenimiento, para que el triac trabaje de una manera adecuada y se quede enganchado, o sea, en el latchet, es decir, en el candado, o sea, cerrado, para que trabaje de una manera adecuada, tiene que tener una corriente de mantenimiento. Esta corriente de mantenimiento, para este caso, perdón, se denomina IH y debe estar dentro del rango de los 100 microamperios. Manteniendo esa corriente de mantenimiento de 100 microamperios, yo lo que hago es que mantengo de una manera adecuada este triac activado y hago de que se cierre o dispare el segundo triac para que la carga se energice y tenga la cantidad de corriente necesaria de manera óptima. Pues bien, como ven, aquí estamos analizando a nivel de datasheet los valores que tenemos que tener en cuenta para el análisis, y en la siguiente parte del video, en la siguiente sección del video, les voy a explicar ya a mano alzada con lápiz y papel el diseño de cómo, digamos, implementar esta solución ya con un valor, con un voltaje de entrada ya no de 5 voltios, sino con un voltaje de entrada de 12 voltios. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a ir a la parte técnica ya en el diseño. Hemos visto en la parte anterior las características técnicas y funcionales del MOC 3021, y para recordar algo importante es que existían tres valores a tener en cuenta. El VDR, que es el voltaje inverso máximo que puede soportar el diodo infrarrojo, que en este caso es 3 voltios. Y existe un voltaje forward, que es el voltaje directo máximo, que también que permite soportar, y en este caso es un voltaje de trabajo de 1.5 voltios, que este es un valor que hay que tener en cuenta para el diseño. Y también existe una corriente IF, o la corriente directa de trabajo máxima, que no debe sobrepasar los 60 miliamperios. Técnicamente hablando, como lo dije en la sección anterior, es importante tener en cuenta este último valor, que es los 60 miliamperios. Este valor de 1.5 voltios es un valor aproximado que debe tener el diodo en su voltaje de trabajo, y vamos a tenerlo en cuenta en el diseño de 1.5 voltios. En la realidad ese voltaje puede variar, pero nunca puede ser superior a 1.5 voltios. En la práctica vamos a ver que el voltaje puede ser 1.3 o 1.2 voltios aproximadamente. En la teoría, que es esta parte, vamos a tener como referencia ese 1.5 voltios. Ya en la práctica vamos a ver qué pasa, si es verdad o no lo que les estoy explicando acá. Y para ello hay que tener en cuenta este último valor, el valor de la corriente directa máxima de 60 miliamperios. A decir verdad, ese es una corriente máxima de trabajo. Pero en condiciones normales lo que vamos a hacer es que esta corriente la llevemos desde el valor de 15 miliamperios hasta la mitad de este valor, aproximadamente entre 30 a 35 miliamperios, ¿no? Puede ser 37, 36 miliamperios. Vamos a tener en cuenta este valor porque es un valor intermedio, a decir verdad, de la corriente máxima que puede soportar. Teniendo en cuenta estas consideraciones, así que vamos a empezar por el lado de la alimentación, teniendo en cuenta una alimentación de 5 voltios. Vamos a tener en cuenta acá, si yo tengo una alimentación de 5 voltios, vamos a ponerlo por acá, 5 voltios, y ya tengo la resistencia y luego el diodo infrarrojo conectado a tierra, de la parte del MOC. En condiciones normales esta es una resistencia de 100 ohmios según el diseño que les explicaba en la parte anterior, y si estamos diciendo que el voltaje directo de polarización es 1.5 voltios, es decir, si acá existe 1.5 voltios y el voltaje total es un voltaje de 5 voltios, entonces aquí en la resistencia va a haber una diferencia de 3.5 voltios aproximadamente. Estos 3.5 voltios es el voltaje que va a caer sobre la resistencia. Por lo tanto, si yo conozco la ley de Ohm, obviamente yo puedo determinar la corriente que va a circular, la corriente directa que va a circular por este punto. Voltaje es igual a I por R. En este caso el voltaje es 3.5 voltios.
La corriente es la que vamos a calcular y la resistencia es 100 ohmios porque es el valor que lo tenemos en el diseño. Entonces yo voy a calcular la corriente y para ello lo que voy a hacer es I es igual a la diferencia del voltaje sobre la resistencia, la corriente directa. Este voltaje vendría a ser la corriente directa y la resistencia, en este caso la resistencia R1, y el voltaje vendría a ser 3.5 voltios dividido entre el valor de la resistencia, que es 100 ohmios, y la corriente directa, en este caso, vendría a ser 35 miliamperios. Esta es la corriente aproximada que vamos a calcular en la práctica cuando veamos ya este tema en la siguiente sección de video. Si yo necesito una corriente directa de 35 miliamperios que está dentro del rango que les estaba diciendo, como máximo 60 miliamperios, para que yo pueda polarizar directamente este fotodiodo de manera tal de que dispare al fototriac. Ahora bien, ¿y qué sucede si yo no trabajo con un Arduino o con un microcontrolador que me entrega una salida de 5 voltios, como me preguntaba un suscriptor y me decía, yo quiero aplicarle un voltaje de 12 voltios? Entonces aquí ya tenemos que hacer el rediseño, que es justamente lo que vamos a ver en esta otra parte del papel. Tenemos una resistencia. Ahora yo lo que voy a hacer es a la inversa. Ya no, en este caso yo voy a calcular la resistencia, ya no voy a calcular la corriente. En este caso yo voy a calcular la resistencia para poder conocer el valor. Voy a hacer igual uso de la ley de Ohm y en este caso vamos a ponerle el fotodiodo conectado a tierra. Obviamente estos son los pines 1 y 2, ¿no? 1 y 2 del MOC 3021, y para este caso el valor de la resistencia de R1 es el que no conozco, porque yo lo que voy a hacer es dimensionar y para que también trabaje dentro de los 35 miliamperios. Yo necesito que este nuevo sistema, este nuevo circuito de 12 voltios también trabaje con 35 miliamperios. Entonces yo voy a aplicar a la entrada ya no 5 voltios sino 12 voltios, que va a ser mi voltaje de polarización, y lo que voy a hacer es calcular el valor de la resistencia teniendo en cuenta de igual manera la ley de Ohm. Hacemos el mismo ejercicio. Para este caso es 1.5 voltios que cae aquí. Si yo tengo 1.5 voltios, la diferencia 12 menos 1.5 voltios, voy a tener en este otro lado un voltaje de 10.5 voltios aproximadamente. Son valores aproximados, y yo ya tengo una corriente IF, que mi referencia en este caso IF es 35 miliamperios. 35 miliamperios es lo mismo que decir a 0.035 amperios, convirtiéndolo. Ahora, regresamos a lo mismo. Voltaje es igual a la corriente directa IF por el valor de la resistencia de R1. Ahora, en este caso, lo que yo quiero es calcular la resistencia más no la corriente. Entonces hago lo inverso. R1 es igual al voltaje dividido entre el valor de la corriente directa. R1 es igual al voltaje, en este caso el voltaje que cae sobre la resistencia, que es 10.5 voltios, dividido entre la corriente directa expresado en unidades también, ya no en milivoltios, en este caso en miliamperios, para este caso no en miliamperios sino en amperios, y lo tendría que dividir entre 0.035 amperios, y para ello este valor me va a dar 300 ohmios. Este es el valor de la resistencia que yo debo poner aquí, la resistencia R1 con un voltaje de 12 voltios. En este caso, para mantener la misma corriente aproximada de 35 miliamperios, yo debo tener una resistencia de 300 ohmios. R1 tiene que ser un valor de 300 ohmios. Ahora bien, este valor de 300 ohmios obviamente es un valor que no es estándar, y yo lo voy a redondear a un valor comercial, vamos a ponerlo por acá, de 330 ohmios. Este va a ser el valor comercial. Al tener 330 ohmios, obviamente la corriente va a ser menor, porque estamos hablando ya no de un valor de una resistencia específica, sino un valor en este caso superior, ¿no? Si yo divido 10.5
10.5 entre, en este caso, 0.035 me da 300 ohmios. Y si yo lo hago al inverso, 10.5 lo divido entre 330 ohmios, me va a dar una corriente aproximadamente de 0.31.8 o cerca IF. Para este valor, la corriente IF será aproximadamente 31.8 miliamperios. Y es lo que vamos a ver en la práctica en la siguiente sección de video. Como logran ver, es un diseño muy, pero muy sencillo, fácil de entender. Ahora, acá hay un tema interesante que hay que tener en cuenta. Es la cantidad de watts que soporta esta resistencia de polarización del diodo, ¿no? El infrarrojo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no debería ser una resistencia de 1/4 de watts. ¿Por qué? Porque si multiplicamos la potencia, para calcular la potencia, vamos a ponerlo por acá, potencia es igual a V por I. Potencia es igual al voltaje, en este caso 10.5, multiplicado por la corriente. En este caso vamos a tener en cuenta esta corriente de 0.035 amperios, y la potencia en este caso vendría a ser 10.5 por 0.35, vamos a verlo acá, 10.5 por 0.035, aproximadamente 367 miliwatts. 368, ¿no? Con aproximación milivatios. Y 368 milivatios es más que 1/4 de watts, por lo tanto esta resistencia no puede ser de 1/4 de watt, tiene que ser una resistencia que soporte 500 watts como máximo, ¿no? Como mínimo, perdón. Entonces hay que tener en cuenta ese factor, y hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la parte práctica. Bien, ahora sí vamos a empezar la parte práctica rápidamente con los dos circuitos, el circuito de 5 voltios y el circuito de 12 voltios. Para eso tenemos nuestra fuente de alimentación regulada de alta precisión que hemos visto en unos videos un tiempo atrás. Vamos a aplicar 5 voltios acá. La misma fuente me va a indicar la cantidad de corriente de consumo que está entregando, en este caso la cantidad que atraviesa el diodo infrarrojo. Tenemos el circuito de prueba acá abajo y el multímetro de alta precisión Mustol, el MDS8207, que también hice un video un tiempo atrás. Es uno de los multímetros más precisos del mundo. ¿Quieres saber cómo es? Acá también te dejo en las tarjetas parte de la información de este video que hice un tiempo atrás. Es uno de los multímetros más precisos y es más, lo vamos a comprobar el día de hoy. Vamos a encender con 5 voltios una alimentación y vamos a ver cuánto es el consumo aproximadamente. Con 5 voltios, aquí podemos ver que hay 5 voltios. Y vemos que hay un consumo aproximado de 0.037 amperios, es decir, 37 miliamperios aproximadamente. Este valor puede variar entre 37 y 38 miliamperios, el consumo máximo, en este caso del diodo. Y para ello vamos a encender el multímetro en voltios, y lo que voy a hacer es medir la alimentación acá a la izquierda. En la parte de acá tengo la alimentación, que no se está viendo ahí, pero igual se lo voy a mostrar el voltaje que estoy entregando, y me dice que es 5.0002. 5.002, que es más o menos el voltaje, 5 voltios, ¿no? El voltaje aplicado, ahí está, 5.001, aplicado a la alimentación. Y esos 5 voltios vamos a ver cuánto voltaje le está llegando al fototransistor, en este caso al fotodiodo, que decíamos que en la teoría a nivel de datasheet es de 1.5 voltios aproximadamente. Vamos a ver el voltaje que se le está aplicando, y vemos que se le está polarizando con un voltaje 1.3 voltios aproximadamente. 1.3 voltios aproximadamente. Y si tengo 1.3 voltios, obviamente la cantidad de corriente va a variar, porque si yo me está indicando que es 38 o 37 miliamperios, yo voy a ver si realmente en la teoría es verdad. Abrimos nuestra calculadora, y en la calculadora lo que voy a hacer, si tengo 5 voltios, 5 menos, ya no 1.5 sino 1.35 menos 1.3 es 3.7 entre la resistencia de 100 ohmios, me está entregando una corriente de 0.037 amperios o 0.037 miliamperios, que es la misma que vemos acá. Ahí estamos comprobando que la teoría y la práctica es la misma.
es tan extraordinaria, ya saben, sin teoría no existe práctica y sin práctica no existe teoría. Ahí está, lo estamos comprobando. La corriente es la misma, por un lado, y ahora vamos a ver si realmente es cierto, de repente este aparato me está entregando una corriente distinta. Para ello, vamos a nuestro maravilloso multímetro Mustol y vamos a medir la corriente abriendo el circuito en serie con la carga y vamos a ver qué corriente me está entregando en estos momentos. Para ello, abro acá y lo que voy a hacer es medir la corriente aquí entre estos dos puntos que me está entregando y me está diciendo que tengo aproximadamente entre 35 y 36 miliamperios. Arriba podemos ver aquí también y aquí, esos dos valores son muy parecidos, que es aproximadamente entre 35 y 34 miliamperios. Y podemos ver 35, ¿sí? 35.6 miliamperios y los valores son muy parecidos y ahí estamos comprobando que la teoría es igual a la práctica teniendo en cuenta estos valores de la resistencia de 100 ohmios. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora lo que voy a hacer es, lo voy a poner acá, y ahora lo que voy a hacer es cambiar, en este caso vamos a modificar el valor de la resistencia teniendo en cuenta el voltaje. Vamos a apagar acá, retirar la resistencia, en este caso de 110 ohmios, y como le dije, yo para un voltaje de 12 voltios yo necesito una resistencia de 300 ohmios. En el cálculo vamos a poner una resistencia de 330 ohmios, que la tenemos acá. Vamos a ponerla acá, 330 ohmios. Ahí. Y lo que voy a hacer es aumentar, en este caso, el voltaje. Ya no va a ser 5 voltios, sino va a ser, ahorita ya obviamente el voltaje, la corriente de consumo es menos porque estoy aumentando la resistencia. Y lo que voy a hacer es variar el voltaje ya no a 5 voltios, sino en este caso a 12 voltios. ¿Cómo construimos esta fuente de alimentación? También lo hicimos en mi canal, voy a dejar el enlace aquí para que lo puedan ver. Y con eso ya estoy entregando los 12 voltios a la fuente de alimentación, estoy entregando los 12 voltios y tengo una corriente aproximadamente de 33 miliamperios. Vamos a medir el voltaje, prendemos el multímetro ya para acabar este video. Medimos el voltaje de la alimentación, me debe entregar aproximadamente 12 voltios y tenemos 11.99 voltios, que es el voltaje de alimentación. Tenemos la resistencia ya no de 100 ohmios, sino de 330 ohmios. Por lo tanto, el voltaje, vamos a medir el voltaje aquí. El voltaje debe ser el mismo, 1.277, cerca de 1.3 voltios en el diodo. Y aquí lo que vamos a hacer es ahora medir la corriente. La corriente me está diciendo que es 0.33, como lo vimos en, o algo así, 33 miliamperios. Aquí vimos que con una resistencia de 330 ohmios debería dar aproximadamente 32 miliamperios. Vamos a ver, esa es en la teoría. Ahora vayamos a la práctica. Abrimos acá y ponemos en serie nuestro multímetro en la modalidad de miliamperios para medir corriente y vamos a medir la corriente, en este caso la corriente de consumo que me está entregando el dispositivo y me está indicando 32 miliamperios, exactamente lo mismo que me dijo la teoría, que me decía 31.8, aquí me está dando 32 miliamperios y lo mismo me indica el multímetro en ambos lados, tanto en la fuente como en el multímetro me está diciendo 32 miliamperios aproximadamente o un poquito más. Pues bien, hasta aquí esta parte. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Como logran ver, es un video netamente teórico y práctico. Hemos visto cómo haciendo uso del datasheet de un componente específico, en este caso el MOC 3021, podemos ir desmenuzando las partes más importantes que necesitamos de este MOC 3021 y en base a eso, en base a esa información, en base a ese conocimiento, ya con un lápiz y papel podemos ir diseñando, en este caso, el disparo del TRIAC para poder hacer una polarización adecuada. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo, te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Webmas, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Si no estás suscrito aún en mi canal, te invito a que te puedas suscribir. Y lo más importante, si estás suscrito o no, también es importante que active la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video.
logran ver que la teoría es muy importante. No se trata de ser netamente empírico ni práctico. Es importante la teoría porque tenemos que conocer la parte técnica y el funcionamiento de cada dispositivo. No hay forma alguna de que podamos entender la electrónica si no conocemos el funcionamiento técnico, teórico de cada uno de los componentes. Y aquí en mi canal se lo voy a explicar paso a paso. En los próximos videos ya vamos a hacer un análisis más profundo y les voy a explicar a leer los datasheets de diversos componentes. Pues bien, hasta aquí este video. Muchas gracias por la atención y espero que lo puedan compartir en sus redes sociales. Nos vemos en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.